Muy bien, tengan todos buenos días. Vamos a dar inicio con la clase que tenemos para este día. Vamos a tener un repaso de los contenidos, así que no vamos a estar viendo contenidos nuevos, sino que solamente vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a ayudar a repasar tanto para el laboratorio que tienen el día de mañana como para el parcial que tenemos la próxima semana. Así que tengan por ahí la calculadora a la par para que me puedan ir ayudando a realizar las operaciones que vayamos haciendo. Universe Thailand celebran el triunfo de nuestra querida Karina Hoteps el día de ayer, que obviamente se llevó la corona de Miss Tailandia, o bueno, Miss Universe Thailand, y todas les comentamos que han ido al Miss Universo, me parece muy lindo, que esto significa que se apoyan entre ellas, a pesar de que son diferentes, es súper cool esto que haya esa hermandad entre ellas. Muy bien, ya esperamos unos cuantos minutos. Ya estamos, pues, 16 dentro de la reunión. Vamos a empezar con el repaso de este día.
Como les comentaba al inicio, pues no vamos a ver contenidos nuevos, sino que cosas que ya hemos visto en clases pasadas. Esto nos va a ayudar tanto para repasar como para el día de mañana como para el parcial. Vaya, por acá nos dice, efectúe las siguientes operaciones. Vamos a realizar una de cada una. Vaya, entonces, vamos a realizar la B, la C y la E. Vaya, si nosotros tenemos A más A, pues lo que tenemos que hacer es sumar la matriz A con ella misma. Entonces tendríamos 4, 7, 6, 5, 8, 7. 7, 7, 6. Vaya, si nosotros podemos ver acá, como es la matriz A con ella misma, no hay problema con la suma, porque nosotros mencionábamos que podemos sumar. Bueno, a ustedes les preguntaría, porque ustedes ya saben. ¿Qué condiciones se deben de cumplir para que se pueda realizar la suma? No sé si recuerdan. Buenos días, Lick. Buenos Sería días. que tengan la misma dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, que las dos sean 3 por 3 o 2 por 2. Ujú, que tengan la misma dimensión. Por ejemplo, en este caso, gracias Dilcia, 3 filas y 3 columnas. Y la otra también tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces, sí se puede realizar la suma. ¿Cómo se realiza la suma? ¿Cómo nos quedaría la suma de estos dos? Voluntarios. O tomamos a alguien. Adán, un número del 1 al 10. 9. 9. 7, 8, 9. Helen, ¿cómo nos quedaría la suma en este caso? Si no estoy mal, es 4 más 4. 4 más 4, elemento a elemento. Sí, por elemento. Ujú, 5 más 5, 7 más sí, 7, sí, 7 más 7, sí. 8 más 8, 7 más 7, 6 más 6, 7 más 7 y 6 más 6. Y 6 más 6. Si observan, gracias Helen, sumamos el elemento que está en la fila 1, columna 1, con el que está en la misma posición en la otra matriz, fila 1, columna 1. Luego el de la fila 1, columna 2, con el de la fila 1, columna 2 de la otra matriz. Fila 1, columna 3, con el de la fila 1, columna 3. Fila 2, columna 1, con el de la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2, con el de la fila 2, columna 2. Entonces a eso nos referimos con sumar elemento a elemento. Sumar el elemento, sumar los elementos que están en la misma posición, ¿verdad? Y luego 6 más 6. Y ahí quedaría. Entonces, si ven, la suma no es tan complicada porque sumamos elemento a elemento. 4 más 4, 8, 5 más 5, 10, 7 más 7, 14, 14, aquí también da 14, aquí da 16. Ah, pero como, como es A más A, es prácticamente 2 por A. 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 y 2 por 6, 12. Y ahí está. Entonces, A más A
es esta matriz. Entonces así realizamos la suma, elemento a elemento. Luego tenemos la matriz C. Para la resta, ¿qué decíamos que debía cumplir? Siempre sería la misma dimensión, ¿verdad? Ujú. Sería que debe de tener la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que B es 2, 2, 4, 4, 4, 5, 7, 8, 6. Menos la matriz A que tiene como elementos 5, 8, 7 y 7, 7, 6. Y eso es porque también se hace elemento a elemento. Entonces tenemos que tener dos matrices que tengan la misma dimensión. ¿Qué orden es esta matriz que está acá? Bueno, ¿qué orden son las dos matrices? Son 3 por 3 porque tienen 3 filas y 3 columnas. 3 por 3 porque tienen 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3 columnas. Y eso en ambas. Esta otra también tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a realizar la resta. 2 menos 4, 4 menos 5, 7 menos 7, 2 menos 7, 4 menos 8, elemento a elemento, ¿verdad? Así como la suma. 4 menos 6, 5 menos 7 y 6 menos 6. Y ahí lo tenemos. 8 menos 7, 4 menos 7. Estamos bien. Ahí está. Vaya, 2 menos 4 nos da menos 2, luego menos 1, luego 0, luego menos 5, menos 4, 1, menos 2 y 0. Y ahí tenemos B menos A, ¿verdad? Entonces, suma elemento a elemento al igual que la resta. Y tienen que tener el mismo orden para que se pueda desarrollar de esa forma. No sé si tienen alguna duda o estamos bien. Pueden colocarla, está bien. Vamos a lo siguiente entonces, multiplicación B por A. Entonces, esto mismo, B por A, pero en lugar de la resta va por, ¿verdad? Vaya, multiplicamos. ¿Cómo nos quedaría esta multiplicación de estas dos matrices? Primero, ¿qué debe de cumplir? ¿Qué se debe de cumplir en la multiplicación para que se pueda desarrollar? ¿Qué decíamos que debe de ser igual? Porque si se fijan, nosotros hemos visto ejercicios que no necesariamente tienen el mismo orden y aún así podemos desarrollar la multiplicación. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que sí debería de ser igual al momento de que nosotros estamos multiplicando? El número de columnas de la primera y el de filas de la segunda. ¿Hola? El número de
columna de la primera y el número de filas de la segunda. El número de columnas de la primera debe de ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, si vemos por aquí, por ejemplo, esta matriz B tiene 1, 2, 3 columnas. Y la matriz A tiene 1, 2, 3 filas. Entonces vemos que si se cumple el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda matriz. También solamente pueden colocar el orden de la primera matriz, en este caso es 3 por 3, y el orden de la segunda matriz es 3 por 3, colocando siempre primero el número de filas y luego el número de columnas, y hacen la comparación. Los dos números de en medio deben de ser iguales. O lo que es lo mismo, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. También mencionábamos que la matriz va a quedar de orden de los otros dos números que están en los extremos. En este caso, pues sería de 3 por 3 el orden de la matriz que nos va a quedar. Entonces, hagamos la multiplicación. Fila por columna. ¿Alguien que quisiera intentarlo? ¿Cómo quedaría la multiplicación de B por A? Fila por columna. Sería 2 por 4 2 por 4. más 4 por 7. 4 por 7. 7 por 6. Y 7 por 6. Si ven aquí solamente tenemos un elemento. ¿Cómo obtenemos el primer elemento? Multiplicando fila 1 por columna 1. ¿Verdad? Para el segundo elemento sería fila 1, columna 2. ¿Cómo nos queda, Génesis? 2 por 5. 2 por 5. 4 por 8. 4 por 8. 7 por 7. 7 por 7. También si se fijan, hay un error que se suele ver, que a veces multiplican, toman uno de la fila y ese lo multiplican por todos los elementos de la columna. Y no, ¿verdad? Es el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, el segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna y el tercer elemento de la fila por el tercer elemento de la columna. Entonces estamos multiplicando un elemento de la fila por un elemento de la columna. Y ahora, ¿cómo nos quedaría, Génesis? 2 por 7. 2 por 7. 4 por 7. 4 por 7. Y 7 por 6. Y 7 por 6. Y ahí está, que si se ven ahora fue la fila 1 por la columna 3. Entonces ya terminamos las columnas. Ahí podemos decir que vamos a terminar de colocar los elementos de la primera fila. Luego, cuando vayamos por la segunda fila, ahora va a ser la segunda fila con la que vamos a trabajar. Segunda fila y de nuevo primera columna. ¿Cómo nos quedaría? 2 por 4. 2 por 4 4 por 7. más 4 por 7. 8 por 6. 8 por 6. Y luego, pues, segunda fila, pero ahora con la segunda columna. ¿Cómo nos quedaría? 2 por 5. 2 por 5. 4 por 8. 4 por 8. 8 por 7. 8 por 7. Si gusta alguien puede ir ya haciendo las operaciones en la calculadora y así pues avanzamos. Entonces, segunda fila, tercera columna.
¿Cómo nos quedaría? 2 por 7, 2 por 7, 4 por 7, 4 por 7, 8 por 6. 8 por 6. Y ahí está. Entonces terminamos con la segunda fila, porque ya se nos acabaron las columnas. Ahora vamos con la tercera fila. Entonces va a ser tercera fila por, de nuevo, empezamos de la columna 1. Aquí yo les voy a ayudar. Tercera fila con primera columna sería 4 por 4, 5 por 7 y 6 por 6. ¿Verdad? Luego con la segunda columna es 4 por 5 más 5 por 8 más 6 por 7. Y de último, pues, con la tercera columna, elemento a elemento, 4 por 7 más 5 por 7 y más 6 por 6. Y ahí lo tenemos. Vaya, algo que aquí sí me gusta ver a mí para comprobar si todo esto está en orden y si he tomado bien los elementos de la matriz. Por ejemplo, aquí, este segundo elemento, como siempre es la primera columna, cada fila tiene que tener el mismo 6, 7 y 4, que son los elementos de la primera columna. Igual el segundo tiene que tener 5, 8, 7, que son los elementos de la segunda columna. Y la tercera es 7, 7, 6, que son los elementos de la tercera columna, 7, 7, 6, 7, 7, 6. Y también podemos ir revisando de fila en fila. Este elemento 2, 4, 7 tiene que estar 2, 4, 7, 2, 4, 7, 2, 4, 7 en la primera fila porque es la que utilizamos. Y en el otro 2, 4, 8 los elementos de la segunda fila, ¿sí ven? Y luego 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 y 4, 5, 6. Entonces, si ven, son elementos que se van repitiendo porque los hemos utilizado durante toda la fila. Entonces, a veces se pueden hacer comprobaciones así rápidas en donde se tienen que repetir los elementos en la columna, por ejemplo aquí, o en las filas y ver que no haya ninguno que no se repita porque si no, pues ahí posiblemente colocamos un número que no era. Y ahí está. Entonces vamos a quitar esto. Y ahí los que pudimos quitar. Vaya, el primer elemento, ¿cuánto les dio en la calculadora? 2 por 4 más 4 por 7 más 7 por 6. 78. 78, gracias. 78. Y 2 por 4 más 4 por 7 más 8 por 6. ¿Cuánto quedaría? Este de aquí. 84. 84. 4 por 4 más 5 por 7 más 6 por 6. 87. 87. Vamos con la segunda columna. 2 por 5 más 4 por 8 más 7 por 7. 91. 91. 2 por 5 más 4 por 8 más 8 por 7.
98. 98. Luego 4 por 5, más 5 por 8, más 6 por 7, 20, 40, 32, Ah, 42, 102. 102. El otro 2 por 7, más 4 por 7, más 7 por 6. 84. 84. Luego 2 por 7, más 4 por 7, más 8 por 6. 90. 90. Y por último 4 por 7, más 5 por 7, más 6 por 6. 99. 99. Gracias, Ángel. Vaya, entonces, B por A nos quedaría de esa forma. Ujú. ¿Alguna duda? Por cierto, este tema, mañana no viene, ¿verdad? Por si alguien se está preguntando eso. Porque creo que está antes de la semana 3. Ujú. Pero en el parcial sí va a incluirse. Ángel, Disculpe, ¿qué temas vendrían? en la mañana Sí, sí. sería semana 3 y semana 4. Ujú. Ok, gracias. Desde este, desde donde vimos solución de sistemas de ecuaciones por el método de eliminación, sustitución, igualación, donde después vimos única solución, infinitas soluciones, no tiene solución. También viene el método de Kramer, operaciones fila, y el otro, ¿cuál era? Ah, y el menores y cofactores, que al final menores y cofactores es para determinante. Ujú. Sería casi licenciado los mismos que venían en la formativa, ¿verdad? Sí, lo mismo de la formativa. De hecho, por eso es que les hago la formativa. Y ya si repasaron la formativa, ya la hicieron. Ujú. Vamos a lo siguiente. ¿Dudas? Estamos bien, ¿verdad? En la multiplicación. Vi que algunos tenían algunos inconvenientes con la multiplicación. No sé si hay todavía o estamos bien. Estamos bien, ¿verdad? Así es. Está bien. Vaya, entonces ahí tenemos un pequeño repaso de las operaciones con matrices. Ahora, bueno, esto casi no lo vamos a necesitar, que en este caso lo que se hace es repasar un poco el manejo de los elementos de una matriz. Por ejemplo, vamos a tomar vamos a tomar solamente un literal para que lleguemos a las operaciones fila y repasemos esa parte que supongo que han de tener dudas todavía. ¿Y cómo les fue con el repaso de Kevin? En mi caso, el licenciado sí siento que nos ayudó bastante. Ah, Nos pues explicó sí. bien también. Entendimos bien. Ujú. Resolvieron varios ejercicios. Sí, bastante, la verdad. ¿Y cómo hace Kevin tiene también así pizarra y les va escribiendo en la pantalla? ¿O cómo le dio la clase? Sí, casi igual, igual que usted, casi. Ah, pues sí, anda con todo Kevin. Hasta el dispositivo tiene ya.
Vaya, entonces encuentre las matrices que representan las siguientes expresiones. Vaya, por aquí vamos a hacer el literal D, tomando una matriz de orden 2 por 3, ¿verdad? Entonces, D y J quiere decir que tenemos una matriz D que tiene 2 filas y 3 columnas. Tendríamos que ir colocando elemento a elemento. D11, D12 y D13. Ahí ya tenemos la primera fila. Tenemos 3 columnas, ¿verdad? Entonces la segunda fila sería D21, D22 y D23. 2 filas y 3 columnas. Entonces ahí está. Vaya, ahora lo que debemos de hacer es encontrar cada uno de esos elementos. El primero de 1, 1 dice que está en la fila 1, columna 1. Siempre pues aquí tenemos el I representa la fila y el J representa la columna. Entonces al sustituir en la expresión tendríamos 3 por 1 por 1 al cuadrado. Luego el siguiente sería 3 por 1 por 2 al cuadrado. Y el otro sería 3 por 1 por 3 al cuadrado. Entonces, si pueden ver, este primer 1 pues es porque está en la fila 1. Y el otro elemento es el J. Entonces va cambiando porque aquí está en la columna 1, aquí está en la columna 2 y aquí está en la columna 3. Entonces lo que hacemos es sustituir. El I es la fila y el J es la columna en que se encuentra el elemento. Siguiente fila, lo mismo, 3 por la fila por la columna al cuadrado. 3 por la fila por la columna al cuadrado. Y luego 3 por la fila por la columna al cuadrado. Y ahí está. Entonces la matriz D que cumple con que cada elemento es 3 por su fila por la columna al cuadrado y es de orden 2 por 3, ¿verdad? Porque dijimos que era de orden 2 por 3. Entonces sería 3, 12, 27, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, por 4, 24. Y 3 por 2, 6 por 9, 54. Entonces sería esta matriz D. Entonces si recuerdan, pues lo único que se hacía en estos ejercicios es identificar la fila y la columna en que está el elemento para saber cómo nos queda el elemento. Utilizando siempre pues la regla de correspondencia que me indica cómo es cada elemento de nuestra matriz. No sé si hay dudas, consultas, comentarios. Estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a lo siguiente. Tal vez podemos llegar a los temas que vienen mañana. Ese todavía es del anterior. De hecho, algunos tienen mal sabor de boca con este. En este fue el que más hubo inconvenientes dentro del laboratorio. Y es utilizando la siguiente matriz, encontrar el valor de la matriz X. Lo que se hace es, bueno, tenemos una ecuación matricial. Permítanme.
bien. Entonces, lo que hacemos es encontrar la matriz X. ¿Cuál quieren? ¿La A o la B? La B se observa o no se puede Esa, hacer con los elementos. Vamos a poner aquí una C, 1, 0, 0, 1. Dígame, Ángel. no, nada, le iba a decir que empezara con la A. Ujú, creo que la B ya la hicimos, ¿verdad? En la clase. Me parece que sí. Entonces vamos a hacer la ejercicio. Porque si se recuerdan, la I, pues es la identidad. La identidad es igual que la C. Aquí vamos a poner uno para que no se parezca a la identidad. 1, 0, 0, 1. Entonces I es la identidad y tenemos B por A menos I, X igual a C. Va, entonces vamos a hacer A cuadrado X igual a B. Quiero que lo intenten para ver cómo se hace. Yo digo que se les va a dificultar un poquito, pero intenten. Vamos a dejar unos 5 minutos para que lo puedan intentar. Lo que van a hacer es despejar X y me cuentan cómo lo despejaron. Lo demás lo hacemos todos.
Muy bien, ¿cómo les quedó? ¿Cómo lo despejaron? No sé si sería así, pero sería de multiplicar ambos lados, sería por la inversa de a al cuadrado. Ujú. Entonces sería la inversa de a al cuadrado. ¿Verdad? Y eso lo podemos ver de la siguiente forma, ya van a ver. A al cuadrado, si se recuerdan, es sobre la potencia, entonces al cuadrado es como que si tengamos a por a. Entonces tenemos a por a, y aquí tenemos la x, ¿verdad? Igual a b. Entonces, aquí para poder eliminar esta a, ya decíamos nosotros, bueno, hay que multiplicar por el inverso. Inverso de a, por el otro a, por x, igual a b. Entonces, inversa de a por a, eso es la identidad. Y aquí, pues, para no alterar, también tiene que ir a inversa. Entonces, luego, aquí tenemos a inversa por b, entonces aquí es a x, esto es por a inversa por b. Y entonces multiplicamos por la inversa de nuevo, igual a inversa por a inversa por b. Y entonces aquí nos da la identidad y nos daría x igual a inversa por a inversa por b. Entonces podríamos multiplicar dos veces a inversa al cuadrado, ¿verdad? A inversa al cuadrado por la matriz B. Y entonces ahí lo tenemos. A inversa por a inversa. Entonces vamos y vemos los elementos que tenemos. Tenemos a A, tenemos a B. Entonces para encontrar la inversa de A, tendríamos A igual 2, 3, 1 y menos 1. ¿Cómo nos quedaría la inversa de A? ¿Alguien recuerda a qué es igual la inversa de A? Tenía que ver con el determinante y con algo más. La adjunta por 1 sobre el determinante. Ujú. 1 entre el determinante de A por la adjunta de esa matriz A. Entonces ustedes, bueno, la adjunta ya la pueden calcular con menores y cofactores, ¿verdad? Pero aquí pues de una sola vez vamos a hacer el método que ya conocemos. Tenemos el determinante de la matriz A, que en este caso pues sería multiplicar cruzado 2 por menos 1 menos 3 por 1, ¿verdad? ¿Cuánto les da? ¿O cuánto les dio si ya lo habían hecho? Menos 5. Menos 5, ¿verdad? ¿Y la adjunta cómo nos quedaría de esa matriz? Creo que de intercambiar los números de la diagonal principal, ¿no? Ujú. Sería menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3.
Menos 1, 2. Menos 1, 2. Entonces, gracias. Como ya menciona Génesis, los elementos de la diagonal principal solamente se intercambian. Y los elementos de la diagonal secundaria, pues solo se les multiplica por menos 1. O sea que si uno es negativo, lo hacemos positivo. Y si hay un positivo, lo hacemos negativo. Y ahí está. Vaya, entonces quiere decir que la inversa de la matriz A nos queda como 1 entre el determinante por la adjunta, que es menos 1, menos 3, menos 1 y 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría la inversa de esta matriz? ¿Cómo se realiza la multiplicación por escalar? Es por cada elemento. Es por cada elemento, ¿verdad? ¿Cómo nos queda? 1 entre menos 5 por menos 1. Menos 1 sobre 5. ¿Sería menos 1 o más 1? Menos por menos. Es más, Nos daría más, ¿verdad? Entonces sería 1 sobre 5. Luego con el otro elemento, ¿cuánto nos daría? Lo mismo, 1 sobre 5. Ajá, lo mismo. 1 sobre 5, porque es el mismo número de hecho. Y luego la segunda fila, ¿cómo nos quedaría? Tres sobre 5. 3 sobre 5. 3 sobre 5. ¿Y el otro elemento? Ahora sí, menos sobre Menos. 2 sobre 5. Menos 2 sobre 5. Sí, menos 2 sobre 5. Ahí está la inversa, ¿verdad? Entonces la inversa de la matriz A es ese número bonito. Ah, pues sí está interesante este ejercicio. Vaya, después lo que vamos a hacer es multiplicar por la misma, ¿verdad? Vaya, entonces aquí vamos a multiplicar A inversa por A inversa. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a colocar aquí un quinto, 3 quintos y menos 2 quintos. Y eso lo multiplicamos por también la misma matriz. Un quinto, 3 quintos y menos 2 quintos.
Entonces tendríamos por aquí fila por columna, ¿verdad? Les voy a ayudar para que lo hagamos rapidito. Vamos a ver acá. Vamos a dar espacio. Nos va a quedar de 2 por 2. Porque si se fijan, este es de 2 por 2. Y esta también es de 2 por 2. Entonces se puede realizar, si se puede, y nos va a quedar de orden 2 por 2. Entonces sería fila por columna. Un quinto por un quinto. Vamos a hacerlo más grande para que nos quede más bonito. Un quinto por un quinto más un quinto por 3 quintos, ¿verdad? Y ya tenemos la primera columna. Ahora con la segunda y tendríamos un quinto por un quinto más un quinto por menos 2 quintos. Y ahí lo tenemos. Va luego con la segunda fila, pero primera columna. Entonces aquí tendríamos 3 quintos por un quinto más menos 2 quintos por 3 quintos. Y ahí lo tenemos. La siguiente sería ya con la segunda columna. Entonces tendríamos 3 quintos por un quinto más menos 2 quintos por menos 2 quintos. Luego la verificación rápida. Aquí hay 1, 3, 1, 2 quintos, se repiten. 1, un quinto. Y ahí está, todo bien. ¿Cómo les queda en la calculadora el primer elemento? Este de aquí. Lo voy a ir verificando acá para que repasen ustedes. Intenten 4 hacerlo. sobre 25. 4 sobre 25. Vamos a ver. Sí, 4 sobre 25. El siguiente. ¿Cuánto les da este otro? Menos 1 sobre 25. Menos 1 sobre 25. A mí también me da lo mismo. En el otro, este de aquí. Menos 3 sobre 25. Menos 3 sobre 25. Y en el último. Siete sobre 25. 7 sobre 25. Y ahí está. Andan con todo con la calculadora, ¿va? Va, entonces aquí tenemos la inversa de A. La inversa de A al cuadrado. Y ahí está. Entonces ahí estaría la inversa. Vaya, lo siguiente, ya tenemos la inversa. Al despejar, pues teníamos que tener la inversa. Tenemos que volver a hacer otra multiplicación. Entonces vamos a hacerla por aquí. Nos queda que x es igual a la inversa de a al cuadrado por la matriz b. Entonces, la inversa de a al cuadrado es la que acabamos de encontrar.
Entonces nos quedaría 4 sobre 25 menos 1 sobre 25. Siempre es preferible utilizar fracciones cuando sale así y no colocar los números para que no nos esté dando aproximaciones, ¿verdad? Y aquí por B. La matriz B, por acá arriba tenemos que nos da 4, 20, 16, 5. 4, 20, 16, 5. Ahí está. Entonces ahora solamente multiplicamos. Y aquí sí está bonito. Vamos a dejar espacio porque puede ser que no nos alcance. Entonces, fila 1 por columna 1. Y entonces nos quedaría 4 entre 25 por 4 más, bueno, menos le podemos colocar menos 1 entre 25 por 16. El otro elemento sería con la columna 2, 4 entre 25 por 20 más, bueno, aquí podemos colocar menos 1 entre 25 por 5. Y ahí está. Entonces, luego nos quedaría, vamos con la segunda columna, segunda fila, perdón, segunda fila y primera columna. Entonces sería menos 3 sobre 25 por 4 más 7 entre 25 por 16. Ahora con la segunda columna nos queda menos 3 entre 25 por 20 más 7 entre 25 por 5. Y ahí está. Luego tenemos que x es igual. Vaya, ¿cómo nos quedaría acá la primera? 4 entre 25 por 4. Menos 1 entre 25 por 16. A mí me dio 0. 0. Sí, nos da 0. El siguiente. 4 entre 25 por 20 menos 1 entre 25 por 5. Ese me dio 3. 3. El otro, menos 3 entre 25 por 4 más 7 entre 25 por 16. 4. Nos da 4. Y el último elemento, ¿cuánto nos da? Menos 1. Menos 1. Y ahí está. Entonces 0, 4, 3 y menos 1. Y ahí lo tenemos. Vaya, entonces lo siguiente es la comprobación, ¿verdad? Que algunos me decían que no les daba. Vamos a ver si a nosotros nos da. Entonces aquí nos tiene que dar a cuadrado x igual a b.
Vaya, a cuadrado por x igual a b. Entonces tenemos que multiplicar el cuadrado de a por x a este lado y nos tiene que dar la matriz b que está al otro lado. Ujú. Entonces tenemos que la matriz a es 3, 1, 3 menos 1, ¿verdad? 2, 1 es 2, 1, 3 menos 1, ya no nos iba a dar. 2, 1, 3 y menos 1. Vamos a ver qué nos da. Entonces vamos a encontrar a cuadrado. A cuadrado es multiplicar la matriz A por ella misma, ¿verdad? Entonces, fila por columna nos daría 2 por 2 más 1 por 3. Luego con la segunda columna, 2 por 1 más 1 por menos 1. Y ahí está. Luego la siguiente fila sería fila 2, ahora con la columna 1. Eso es 3 por 2 más menos 1 por 3. Segunda columna, 3 por 1 más menos 1 por menos 1. Y ahí lo tendríamos. 4 más 3, eso nos da 7, ¿verdad? 2 más 2 menos 1, eso nos da 1. 6 menos 3 nos da 3. Y el otro 3 más 1 nos da 4. Entonces a cuadrado. El siguiente sería, bueno, multiplicarlo por x. Ya podemos colocar de una sola vez la expresión a cuadrado de x nos tiene que dar b. Quiere decir que a cuadrado, que es el que acabamos de encontrar, 7, 3, 1, 4, multiplicado por el x que encontramos, 0, 3, 4 menos 1, nos tiene que dar igual a b. La matriz b es 4, 20, 16, 5. 4, 20, 16, 5. Entonces hacemos la multiplicación fila por columna. Fila 1, columna 1. Entonces sería 7 por 0 más 1 por 4. Luego 7 por 3 menos, bueno, más 1 por menos 1. Y nos tiene que dar 4, 16, 25. Vaya, segunda fila con primera columna. 3 por 0 más 4 por 4. La siguiente, 3 por 3 más 4 por menos 1. Vamos a ver, 7, si nos da 4 en el primero, en el otro nos da 16, 3 por 7, 21, menos 1, 20, 3 por 3, 9, menos 4, 5. Nos dio, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa matriz X es solución a la ecuación matricial a cuadrado X igual a B. Entonces la solución es el X que encontramos aquí arriba. ¿Verdad? Esta es la respuesta. Y aquí está la comprobación.
¿Dudas, consultas, comentarios? Estamos bien, ¿verdad? Vaya, esto no es para mañana, esto es para el parcial. Para que ya para el día del repaso del parcial, pues tengamos más chance para repasar algo más. Vaya, operaciones elementales entre filas. Esto si viene el día de mañana. Vamos a hacer solamente la B porque creo que ya el tiempo ya no nos alcanza mucho. Entonces vamos a encontrar la matriz identidad de la matriz B. Vaya, por aquí tendríamos la matriz B, esto es 4 menos 1, 3, menos 1, 1, 0, 2, 1, 4. Entonces lo que hay que hacer es utilizar las operaciones fila para poder obtener la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo es la matriz identidad de orden 3? Los que en la Es la los que en la diagonal. Sí, Sería 1, 1, 0, 0, 0, sí, 0 abajo, 0, 1 1, y 0, sí, después 0, 0, 0 y 1. 0 y 1. Entonces, gracias, es una matriz escalar que tiene unos en la diagonal. Si ven, también es una matriz triangular superior y triangular inferior. Y ahí tenemos esta matriz identidad. Vaya, entonces, vamos a transformar esta matriz. Recordemos que podemos utilizar 4 cosas. Podemos intercambiar filas, podemos multiplicar una fila por un número, podemos también una fila por un número, podemos sumar o restar filas y por último podemos hacer una combinación entre la 2 y la 3, o sea, realizar una suma y a la misma vez multiplicar por un número. Entonces, utilizando esas 4, podemos modificar esta matriz de tal forma que obtengamos la matriz identidad. Entonces, yo lo que les decía en la clase presencial es que fuéramos modificando de columna en columna, empezando de la columna 1. Entonces, primero lo que queremos obtener es 1, 0, 0. Entonces, vamos a colocar aquí la matriz 4 menos 1, 3, menos 1, 1, 0, 2, 1, 4. Vaya, ¿cómo podemos hacer 4? ¿Algún voluntario que nos diga? ¿Qué operación podríamos hacer para hacer 1 este elemento de aquí? Multiplicar por la inversa. Multiplicar por la inversa. ¿Alguna otra opción? Podría ser 1 entre 4. 1 entre 4 es lo mismo de la inversa. Porque la inversa es 1 entre 4. Le voy a dar
¿No Dígame, Jairo. sería multiplicar un cuarto por la fila 1, por los elementos de la fila 1? El mismo, sí, un cuarto por la fila 1, pero le voy a dar una opción más fácil. Acá, por ejemplo, aquí hay un -1, porque la cosa es que si hacemos eso, un cuarto se puede y vamos a llegar, solamente que si se fijan, aquí se va a hacer 1, pero aquí vamos a tener -1/4 y aquí vamos a tener 1/2. Entonces, trabajar con fracciones a veces se vuelve un tanto complicado, entonces lo que vamos a hacer es la fila 1 la vamos a intercambiar con menos la fila 2. Pero como esa operación todavía no la tenemos, entonces solamente vamos a intercambiar y luego vamos a multiplicar, ¿verdad? O sea, primero vamos a utilizar la primera y luego la segunda. Entonces aquí vamos a colocar la fila 1, la intercambiamos con la fila 2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda -1, 1, 1, 4 menos 1, 2 y 3, 0, 4. Entonces intercambiamos. Y luego en la fila 1 vamos a colocar menos la fila 1. O sea, multiplicar por -1. ¿Y qué nos quedaría? Vamos a hacerlo aquí. Nos queda 1 menos 1 menos 1. 4 menos 1, 2. 3, 0, 4. Si observan, hay muchas formas. Con que utilicemos las 4 que yo les menciono, pues no tendremos inconvenientes. Aquí pues porque se podría decir que es una mejor opción multiplicar la fila 2 por -1 y esa es la que hemos intercambiado. Aunque ahorita primero lo que hicimos fue intercambiar y después multiplicar, ¿verdad? Y ya tenemos el 1. Como les decía en la clase, para obtener la columna, queremos obtener 1, 0, 0. Primero obtenemos el elemento de la diagonal para que se nos facilite hacer 0 los otros elementos. Por ejemplo, aquí queremos hacer 0 el 4 y el 3. ¿Qué vamos a colocar en la fila 2? -4 -4 por la fila 1 por la fila 1, la fila donde está el 1, más la fila 2. más la fila 2. Y en la fila 3, ¿cómo lo haríamos? -3 -3 por fila 1 por la fila donde está el 1, más más la fila 3. la fila 3. Y entonces vamos colocando, si ven, vamos a empezar con, bueno, la fila 1 no tiene cambios. En la fila 2 es que vamos a colocar -4 por fila 1 más fila 2. Entonces va a ser -4 por el elemento de la fila 1 más el elemento de la fila 2. Luego de nuevo, -4 por el elemento de la fila 1 más la fila 2, más este. Luego, -4 por el elemento de la fila 1 más la fila 2. Y ahí está. Entonces ya tenemos la fila 2. La fila 3 es -3 por la fila 1 más fila 3. Dígame, Génesis. Es que usted tenía una duda. ¿Verdad Ujú. que no se puede solo sumar un número a la fila entera? No se No. puede, ¿verdad? Solo multiplicar. Sí, solo se pueden sumar filas, multiplicar un número por una fila y eso sí no se puede sumar un número a una fila. Ujú. Ok, ok. Sí, y ahí está. Va, entonces fila 3, -3 por fila 1 más fila 3. Quiere decir que vamos a multiplicar -3 por el elemento de la fila 1 más el elemento de la fila 3. Luego -3 por el elemento de la fila 1 más fila 3. El -3 por el elemento de la fila 1 más
fila 3. Y ahí está. Entonces, ahí lo tenemos, elemento a elemento. Y la fila 1, pues como no la modificamos, queda igual. Vaya, ¿cómo nos queda la matriz? 1, 0, 0, menos 1 sería 4 menos 1, eso es 3. 3 menos 1, 6 y 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden que puede ser que en algunos casos no les dé la matriz identidad y en esos casos es porque es una matriz singular. El determinante es 0. Entonces, si el determinante les da 0, puede ser que no puedan llegar a la matriz identidad. Eso como dato, ¿verdad? 4, 5, 6, 7. Y ahí lo tenemos. Vaya, entonces, ahora ya tenemos la columna 1, porque si observan, todos los elementos de la columna 1 ya se parecen a los elementos de la columna 1 de la matriz identidad. Entonces, luego necesitamos continuar con la columna 2, siempre siguiendo este orden, para que pueda servirles el método que yo les he enseñado. Porque, digamos, si quieren empezar de la columna 3 hacia la columna 1, necesitarían otra forma para poder hacerlo, ya que se le puede, siguiendo la forma que yo les he enseñado, se les puede ir modificando lo que ya van haciendo. Vaya, entonces, columna 2, ahora nuestro objetivo es hacer 0, 1, 0, la columna 2. Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero en esta columna 2? ¿Alguien recuerda? Encontrar el 1. Encontrar el 1 de la diagonal, ¿verdad? Y ese 1 de la diagonal nos va a ayudar a eliminar los otros elementos. Entonces, en la fila 2, ¿qué debo de hacer para hacer 1 S3? Creo que ahora sí es la inversa. La inversa, que eso es, ¿cuánto? ¿Qué número vamos a multiplicar por la fila 2? 1 sobre 3. 1/3. Entonces 1 sobre 3 por la fila 2 y aquí nos quedaría 1 sobre 3 por 0, 1 sobre 3 por 3 y 1 sobre 3 por 6. Y ahí está. Tenemos 1, menos 1, menos 1, 0, 3 y 7. Y ahí tendríamos que 1, 0, 0, menos 1, 1 y 3. Y menos 1, 6 entre 3 es 2 y 7. Vaya, este elemento, ¿cómo lo eliminamos? El menos 1. ¿Qué debemos mandar en la fila 1? ¿Cómo hacemos 0 S menos 1? 1 1 por la fila 2 por la fila 2 más más la fila 1. fila 1, gracias. Si ves, no coloqué el 1 porque lo podemos dejar imaginario. 1 por fila 2 es la misma fila 2. Ahora, el 3, ¿cómo lo eliminamos? Siguiendo esa misma lógica. Menos 3 Menos 3, por la fila 2. ¿dónde está el 1? Más La fila 3. la fila 3. Y ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Vaya, la fila 1 primero. Es fila 2 más fila 1. Entonces, tenemos fila 2, 0 más fila 1. Fila 2 más fila 1. Fila 2 es el 2 más fila 1. Entonces, elemento a elemento, sumamos la fila 2 más la fila 1.
Vaya, luego tenemos menos 3, fila 2 más fila 3. En la fila 3 sería menos 3 por fila 2 más fila 3. Menos 3 por fila 2 más fila 3. Menos 3 por fila 2, el 2, más fila 3, 7. Y ahí está. Y los elementos de la segunda fila pues no se modifican. Quedaría 0, 1 y 2. Entonces tendríamos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2 menos 1, eso es 1, 2, 2 por 3, 6, y aquí gracias a Dios nos dio 1. 7 menos 6, eso es 1. Entonces ya tenemos el 1, no necesitamos obtenerlo. Si ven, ya tenemos la columna 1, ya tenemos la columna 2. Ahora vamos en búsqueda de la columna 3 y es la última que siempre buscamos. Tercero, columna 3. Entonces, primero hay que hacer uno el de la diagonal, pero como aquí ya está, solo vamos a hacer 0, los otros dos elementos. ¿Cómo hacemos 0 este 1? En la fila 1, ¿qué vamos a colocar? Menos 1 Menos 1 por la fila 3 por la fila 3 más la fila 1. más la fila 1. Luego en la fila 2, Menos 2 ¿sí? por la fila 3 Por la fila 3, más ¿sí? la fila 2, la fila 2. La fila 2. Y ahí está. Entonces vamos a hacerlo. Menos 1 por fila 3 más fila 1. Menos 1 por fila 3 más fila 1. Menos 1 por fila 3 más fila 1. La 2 pues sería menos 2 por fila 3 más fila 2. Menos 2 por fila 3 más fila 2. Y menos 2 por fila 3 más fila 2. Y los elementos de la última fila pues quedan tal cual estaban. Y hemos llegado a lo que queríamos. 0, 1, 0. 0, 0, 1. La matriz identidad, haciendo operaciones fila. Y ahí está. Primero obtuvimos la primera columna, ¿verdad? Segundo, la columna 2 y luego tercero, pues la columna 3, en ese orden. Y si ven, el proceso se repite. Las operaciones siempre suelen ser similares. Hacemos 1, luego hacemos 0, siguiendo esta técnica de aquí. Multiplicamos por el inverso en la fila donde esté el 1 y le sumamos donde vamos a eliminarla. Y eso no funciona siempre. ¿Dudas o estamos bien? Pueden colocar like. Pasamos lista. ¿Todo bien? Pueden colocar like si estamos bien o levantar la mano si hay dudas. Ok, estamos bien. Entonces vamos a pasar a asistencia y pues el último tema lo vamos a dejar para el repaso del parcial que tendremos el lunes de la otra semana. Posiblemente repasemos más esto de las operaciones fila, ya que suele ser lo que más se dificulta, pero siguiendo el orden que les menciono, van a ver que no se les va a complicar tanto. Siguiendo el orden que les menciono, su única preocupación va a ser el uso de la calculadora, no equivocarse con los signos, porque van a poder llegar al otro lado. Vaya, vamos a pasar lista.